Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 8:03 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y lo que ustedes tienen derecho a saber. Hoy vamos a hablar de 3 temas puntuales en este programa. Vamos a hablar de la Iglesia Católica y cómo se encuentra, dónde se encuentra hoy. Un poco de historia de lo que ha pasado en la Iglesia Católica en los últimos 20 años. Escándalos de sacerdotes, pero sobre todo el contexto en que hay discusiones al interior aparentemente del Vaticano que se filtran a través de publicaciones de la propia Iglesia, que colocan la discusión en la preocupación que puede tener el alto liderato, incluso el Papa de la Iglesia Católica, en ese Estado católico, en ese Estado desde el Vaticano, sobre cómo se comportan aquí los diferentes obispos a partir de lo que pasa o que ocurrió en octubre pasado, que fue la destitución del obispo de Arecibo. Me parece importante incluso contextualizarlo en lo que ha ocurrido antes en Puerto Rico con aquel partido Acción Cristiana en los años 60 y traerlo al siglo XXI cuando nos encontramos de frente a una posible candidatura masiva de parte de un sector de la Iglesia Católica a través de Proyecto Dignidad. Importante, y vamos a hablar sobre eso alrededor de algunas informaciones que se colocan desde ahí, desde esas publicaciones del Vaticano. También vamos a hablar de la legislatura de Puerto Rico con relación al presupuesto. Lo que fue aprobado ayer en el Senado, que aparentemente no va a concurrir, sino que tiene que haber un choque o por lo menos un encuentro de conferencia entre la Cámara y el Senado para manejar ese presupuesto, porque definitivamente el gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal tiene una posición puntual y todavía está en veremos qué va a hacer con el Fondo de Equiparación para los municipios. Todo eso se encuentra también en medio de la discusión de lo que han sido las vistas del famoso proyecto o ley del Código Electoral que el Partido Popular prometió enmiendas. Realmente no prometió enmiendas, prometió desbancarlo para hacer una ley electoral nueva. Y ya vemos que hay aparentemente un contubernio entre los partidos que en un momento fueron de mayoría Popular Democrático y Nuevo Progresista para manejar y controlar lo que podría ser una avalancha de candidatos independientes y alianzas entre las diferentes facciones. No les voy a llamar partido, aunque el Partido Independentista definitivamente es un partido viejo en la estructura electoral puertorriqueña, pero Victoria Ciudadana como un partido, a ver si podrían llegar entre esos y otras coaliciones a las alianzas. Me parece importante manejar esos temas, esos 3 temas. Ustedes están de vacaciones, se les nota. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Y yo les voy a pedir que, como siempre, compartan, que estén bien pendientes porque traemos una excelente investigación sobre un caso múltiple
que tiene tantas cabezas que el compañero Marcos Pérez y yo nos estamos organizando, ya escribiendo una excelente investigación que nos va a tomar tiempo la semana que viene. Lucy Micheo está por ahí está Nilda Cruz. Se congela cada rato Nidia Rodríguez, también el internet parece que está fuerte. Aquí en Atorrey se fue la luz, me acaban de enviar un mensaje que hay sectores sin energía eléctrica. La tercera vez sin energía eléctrica en Atorrey. Se congela, dice Nivia. Marcos Rivera Aponte también está por ahí. Miguel Medina, Yolanda Baez. En Ponce amaneció lloviznando, en San Juan ha llovido. Y me dicen, estaba viendo unos análisis de mapas que está lloviendo en las cuencas de los dos embalses más importantes, por lo menos del área central. Y aparentemente estaba lloviendo en ambos, entre ellos La Plata. Buenos días, Edgar García. Rosalía Cartagena también está por ahí. Por ahí vi tempranito a Irisita Delgado. Saludos, Irisita. Hugo Santiago. Bueno, está todo el mundo por ahí. Lutías, la diáspora puertorriqueña. Vamos a hablar de la diáspora porque hablando de la Junta de Control Fiscal, me encuentro con un anuncio, más que un anuncio, realmente una publicación importante de Richie Torres, ese congresista dominico puertorriqueño en el Bronx, en Nueva York, que va a correr, todo el mundo corre, recuerden que los congresistas corren el próximo mes de noviembre, y es bien interesante la alusión que hizo ayer a la Junta de Control Fiscal. Leti Díaz también está por ahí, Aimí López, Ani Román, Adalberto, Gabriel Quiñones, Víctor Cruz, por ahí también vi al amigo Giovanni Soto desde Arizona, saludos. José Dil Torres, Mabel Rivera, Mildred García, Mildred Lozada, Wanda Conde fue una de las primeras que llegó hoy. Saludos, Giovanni Soto, qué bueno que estás por ahí. Rafael Avilés, la diáspora siempre, como siempre, no nos falla. Rayos, truenos y diluviando. Ay, María Cruz, qué bueno. Naguabo lloviendo en este momento, la luz sigue yéndose. Arnaldo Hernández, miren, el asunto de la energía eléctrica, yo no sé ni, honestamente, yo quisiera que alguien me dijera en algún momento de la semana que no se le ha ido el servicio de energía eléctrica. Es que en el área de San Juan hay bolsillos como Cupey que no falla. Hay áreas, y yo les insisto en llamar bolsillos porque no se va en todas las áreas, pero hay sitios en Atorrey igualmente. Pero es que es a nivel de toda la isla. ¿Quiénes están mejores? Definitivamente los que han asumido una responsabilidad y han tenido la capacidad económica para hacerlo. Están manejando los nuevos sistemas ecoamigables o ecofuncionales, como lo que está haciendo Casa Pueblo en Adjuntas, que parece que ya va a circular a circundar otras áreas del centro del país, porque Casa Pueblo tiene un gran proyecto sobre energías renovables. Vamos a empezar, saludos desde Arecibo, saludos Omaris García. Vamos a empezar hablando por la legislatura de Puerto Rico. Y la legislatura la vamos a ubicar hoy en el análisis con relación al presupuesto y al código electoral. Fíjense que estamos hablando de los mismos personajes. En el asunto del presupuesto me parece interesante cómo la legislatura, el Senado, en este caso, el que dirige esa comisión de Hacienda, el legislador Juan Zaragoza, el que fuera secretario del Departamento de Hacienda, asume un liderato vocal para hablar de eso que ayer acogieron como presupuesto. Y dice que las enmiendas que pueden venir de la Cámara no alterarán el monto del presupuesto que ya había aprobado la Cámara, las enmiendas que ellos están impulsando en el Senado. Recuerden que aprueba la Cámara, va al Senado y del Senado ratifica o no, o hacen conferencia ambos cuerpos legislativos cuando vaya a la Cámara. El presupuesto aprobado, 12.573 millones, 100 millones más que el recomendado. Recuerdo que el gobernador insistió en que no iba a haber menos de 500 millones de dólares y que se iban a asegurar los 500 millones para la Universidad de Puerto Rico. Falso. No llega a 500 millones el presupuesto de la universidad.
Las enmiendas que avalaría el Senado son para forzar que la resolución presupuestaria sea referida al comité de conferencias, lo que acabamos de decir, en ambos cuerpos legislativos, para así negociar con la Junta de Control Fiscal. Ahí es donde, para mí, la puerca entorcha el rabo. Porque nosotros hemos visto una Junta de Control Fiscal desde el primer día, en discusión con Ricardo Rosselló Nevares, en discusión con Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y ahora con el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia, que realmente siempre lleva su libreto y adjudican ese libreto. Natalie Jaresco no está en el panorama, pero esas negociaciones que ellos alegaban que se daban, a mí me parece que siempre se quedaban en aquello de te voy a dar, pero era más el pantallaje de relaciones públicas que otra cosa. E igualmente contestaba de alguna manera el Ejecutivo o el Legislativo en el momento. Nunca olvidemos los berrinches, como diría mi abuela Alia Reyes Vázquez, que asumía Tomás Rivera Chats para las gradas. Vamos presos. Nunca se me va a olvidar. ¿Cuántas veces ha ido preso Tomás Rivera Chats por no hacer lo que la Junta le pidió que hiciera? Y eso sigue viéndose en el panorama con unas líneas distintas, porque ya Natalie Jaresco no está y todavía la Junta de Control Fiscal no tiene un director ejecutivo en propiedad. Y siempre quiero establecer eso de plano, porque estaríamos viendo hoy a Natalie Jaresco ofreciendo conferencias de prensa o intervenciones con algunos medios nada más para hablar de ese asunto. No las vemos ahora y vemos una junta más del equipo reuniéndose con los legisladores. No es que antes no lo hiciera, pero mediáticamente eso es lo que trasluce. Y a mí ese cambio en el juego me parece interesante. En ese asunto de lo que establece el Senado y la Cámara, ¿qué dice Rafael Hernández Montañez? Básicamente, lo que plantea es que no concurrirá con las enmiendas del Senado. Ahí es que entonces van a la conferencia, porque lo que le están dando tiempo a esa junta para poder negociar. Se cerró la votación, como dije, en un informe positivo con enmiendas a sustitutivo de la resolución conjunta de lo que vino de la Cámara y quedó aprobado. Hernández Montañez dice que confía. A mí me encantan esos lenguajes de confianza. La historia ahí está, de cuántas veces la Junta de Control Fiscal ha hecho lo que el gobierno o la legislatura le ha pedido. Aceptará los cambios realizados, así como la medida que busca sustituir el impuesto del 4% de la foránea a la foránea, que se le han presentado en detalle, será presentado en una reunión pautada para el próximo 22 de junio. Es decir, ganando tiempo. Gente, la sesión se acaba el 30. El 30. ¿Aprobado o no aprobado? Y ahí está en el medio los alcaldes. ¿Qué dijo el gobernador con relación a cómo sustituiría el fondo de equiparación? Pues el gobernador hizo un comentario realmente nos enviaron un comunicado de prensa que establece que va a haber un alza del 1% para los alquileres de corto plazo, para que ese 1% se le pase directamente a los municipios. Yo estoy escuchando hace mucho rato el gobierno de Puerto Rico hablando de que hay que saber cómo impacta la economía los alquileres a corto plazo. Yo solamente he visto una publicación de un estudio que hizo una firma privada. ¿El gobierno de Puerto Rico tiene alguna idea de cuánto es para decir que el 1% le va a dar la posibilidad a los alcaldes
de tener ese dinero que van a dejar de recibir de las remesas del crimen. Esta medida es una medida que llega a la Cámara, al Senado y a la Cámara, a la legislatura, ¿cuándo? Porque la sesión se acaba el 30 de junio. Y si la Junta de Control Fiscal no acepta los 2 años para detener que el fondo de equiparación no le llegue a esos 30 municipios que dicen que sencillamente no sobreviven, son 88 millones de dólares, no hay manera de que esto sea viable, porque no va a actuar inmediatamente. Y esa es la discusión que a mí me parece que no se tiene públicamente y no se le cuestiona al Ejecutivo y a la legislatura. Si están hablando de que hay 30 municipios que no sobreviven y no hay una posibilidad, todavía la Junta no ha contestado si está de acuerdo o no con detener el efecto del fondo de equiparación 2 años, estamos hablando de que en los próximos días, o por lo menos en julio, estaríamos discutiendo qué va a pasar con esos municipios, qué va a pasar con las personas que trabajan en los municipios, trabajan seres humanos, son fuerza laboral. ¿Requiere legislación? Pues claro que requiere legislación. ¿Estamos a tiempo por la legislación al 30 de junio? Claro que no. El porcentaje puede cambiar, es parte de lo que dicen. Y estas son las historias que yo insisto. ¿Dónde está el análisis real de eso que promete, que hace titular, pero finalmente no tiene efecto ninguno? O son promesas que no, en tiempos de no campaña electoral, no se cumplen tampoco. Como no se cumplió la famosa promesa del Partido Popular, que iba a detener, que iba sencillamente a derogar el código electoral que el Partido Nuevo Progresista aprobó en el 2020 y llevó a una primaria y a una elección general en el 2020. Dice Arnaldo Hernández, de ahora en adelante usaré el apellido de mi madre, no más Hernández. Y a rayo, ¿por qué? Por Gabriel Hernández, me imagino. Que fusionen los municipios, dice Lagarto Sapo. Que saquen una vez las malditas manos del bolsillo del pueblo, dice Edwin Torres. Héctor Rivera, un gobierno de improvisación. Así es como yo lo veo. Improvisar, ¿por qué? Porque cuando usted escucha al gobernador de Puerto Rico decirle que él no tiene la experiencia para hablar de la seguridad en las cárceles de Puerto Rico, que le preguntemos a la secretaria, entonces, ¿qué se supone que hagamos con un gobernador que tiene una persona que alega ella tiene la experiencia y alega él, lo sostiene una y otra vez para contestar las preguntas de la crisis que hay en las cárceles de Puerto Rico? El gobernador solamente repite que la secretaria está haciendo un buen trabajo. Ahí está la evidencia, gobernador. Dos confinados muertos en menos de 15 días. Sin contar lo que está ocurriendo y las historias que nos están haciendo de lo que pasa en las cárceles de Puerto Rico. Eso pasará hasta que el pueblo lo permita, dice Miguel Ángel Díaz. Él es el jefe de todas las agencias, exactamente. Y estamos claros, no estamos pidiéndole al gobernador que sea experto en todo. Para eso él tiene un gabinete. Pero ¿cómo es posible que no pueda contestar la pregunta de cuál es el proyecto de su administración para manejar la crisis de las cárceles? Poner más cámaras, gobernador. No me parece que se resuelve con poner más cámaras. ¿A qué le tiene miedo el Partido Popular? Ay, bendito José Rodríguez. El tipo en la fortaleza ingenuo o se hace, dice Edgar. Pierluisi tiene pobre oratoria. También Víctor G. Cruz. He escuchado ese análisis en otros momentos. Me parece que tiene problemas para comunicarse, o por lo menos si hay un proyecto relacionado a lo que está pasando en las cárceles, no lo dejó ver en la contestación a los periodistas y a la periodista Dianeris Calderón el pasado lunes. Y de ahí tengo que ir definitivamente a seguir con la legislatura de Puerto Rico, hablando de un tema que volvemos a traer en el contexto de qué prometen los políticos en año electoral y qué cumplen.
cuando llegan al poder. No es algo que se pueda ocultar. El Partido Popular no puede ocultar que desde su liderato habló de que había que derogar la ley electoral que aprobó Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y la mayoría del Partido Nuevo Progresista cuando Wanda Vázquez Garcet era la gobernadora sucesoral. A la trágala, enmendando un código electoral de un proceso electoral que le había servido al país como un ejemplo de lo que era realizar elecciones que después de la famosa elección de 1980, Valencia, que se fue la luz y ganaba el Partido Popular y vino la luz y ganó el Partido Nuevo Progresista, o la gobernación de Carlos Romero Barceló, había sido reformado y había sido ajustado incluso con toda la tecnología, y ahí estaba el proyecto electoral puertorriqueño que servía incluso de modelo para otras jurisdicciones, incluso en el Caribe y en los países latinoamericanos. Esa Comisión Estatal de Elecciones quedó hendida por la misma mitad, como dicen algunos. Tiene serios problemas de gobernanza por el partidismo político que le ha imprimido. A este punto tenemos que decir que ambos partidos de mayoría, o que una vez fueron las mayorías que se instalaban en las diferentes elecciones en Puerto Rico. Ustedes saben que hay vistas, y esas vistas desde el primer momento ha sido denunciado por parte de los diferentes comisionados electorales, obviamente, no los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista y Partido Popular, sino los que están alrededor de los partidos minoritarios como Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad, que incluso en el primer día de vista estuvieron ausentes de la discusión. En esa primera vista tenemos que recordar que el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que lo que fueran a enmendar no podía tener ningún impacto económico o le tenían que asignar dinero porque la comisión no tiene dinero. Ya poniendo lo que yo le llamo la tranca para discutir un tema que es posible que pueda tener impacto y que es un tema que no tiene nada, o sea, que es la base de la alegada democracia como nos las han vendido. Una persona, un voto. Y eso es como el paladín de la democracia. Tener la partidocracia y poder llevar a la gente a votar para decidir su futuro en relación a quién administra o no administra el gobierno. Quién establece o no establece política pública. Pues ayer hubo una vista en que los tres partidos minoritarios consignaron su oposición a las enmiendas promovidas por los partidos Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático. Es un secreto a voces que el Partido Popular tiene un presidente que tiene a su vez un presidente de facto que se llama Jorge Colbert. Y Jorge Colbert Toro es el íntimo amigo de Edwin Mundo, que me dicen que caminan juntos en ese movimiento en la Comisión Estatal de Elecciones. Es el comisionado alterno del Partido Popular, alterno electoral, y participa de esa posición que es igualmente de Edwin Mundo, de ponerle y de no viabilizar la posibilidad de alianzas a través de ese código electoral. Yo creo que está más que claro. Y ayer esos tres comisionados electorales se sentaron y se lo dijeron a sí mismos a la legislatura. Eso que viene ahí no propone lo que ha sido una discusión a través de nuestros partidos y la comisión y los comisionados, que somos los representantes del partido en la comisión estatal. Y definitivamente aquí hay una conspiración.
es una conspiración como ellos lo han planteado, de que no ocurra lo que nosotros entendemos es lo que debe ocurrir y lo que es el sentir del pueblo a partir de las elecciones del 2020, que dejaron ver no solamente la erosión de los partidos de mayoría, sino que la gente está buscando alternativas dentro de estas otras. Obviamente, Victoria Ciudadana tiene más participación legislativa y mucha más participación en las diferentes legislaturas. Por ejemplo, tiene legislador municipal en San Juan, etcétera, etcétera. El Partido Independentista y Proyecto Dignidad dijeron en esa vista pública que tras meses de encontronazos entre los comisionados electorales del PPD y el PNP, con los tres partidos, eso se estableció en ese proyecto del Senado 909, que no hay manera de que sus posiciones estén ahí. El presidente de la comisión, Ramón Ruiz Nieves, dijo que espera que el memorial que espera por el Colegio de Abogados para que le presenten un memorial por la citación para mañana lunes o para mañana o el viernes, es decir, jueves o viernes, del secretario de Justicia, Domingo Emanueli, para que comente el proyecto. El problema es que todavía una de las cosas más importantes de ese proyecto, según Roberto Iván Aponte, que es el comisionado electoral del PIB, es que hay una propuesta preconcebida entre el PNP y el PPD para permitir el concepto de candidatos y partidos colegiados. Dijo que con el proyecto se pretende dejar en manos de los dos partidos mayoritarios el control de la comisión, incluso por encima de la sentencia del juez Antonio Cuevas. Si eso es así, es fundamental, y ahí es donde se ve la conspiración. Es decir, que como ellos son partidos de mayoría, me imagino, de una lectura rápida que hice, obviamente plantean no solamente la mayoría, sino la capacidad que tienen ambos de controlar, porque tienen más representatividad de sus partidos en esa legislatura y en ese mundo electoral, perdón, más que la legislatura, del mundo electoral, del escenario electoral. Y eso los haría que está cambiando el mundo electoral, el escenario electoral puertorriqueño, y ambos partidos quieren anclarse en el poder. A mí me parece que la lectura es clara. A mí me parece que si alguien no tiene la mirada profunda de poder establecer lo que está haciendo Edwin Mundo y Jorge Colbert a través de la Comisión Estatal de Elecciones, en contubernio definitivamente en el Partido Popular con el presidente del Senado, porque yo sé que hay gente dentro del Partido Popular, conozco por lo menos 2 personas que toqué base para ver dónde estaban y están totalmente en contra de lo que está haciendo el comisionado electoral del Partido Popular parece que el comisionado de facto Jorge Colbert, que es el alterno, en relación al código electoral. Pero lo que está primando es esa mirada de Jorge Colbert y el presidente del Senado. ¿Para qué? Habría que cuestionarse y plantearse. Jorge Colbert siempre ha vivido de la teta del Partido Popular. Siempre. En la legislatura de Puerto Rico, en otras posiciones dentro del Partido Popular, secretario, siempre. Y ahora vive de la teta de la Comisión Estatal de Elecciones, a donde mucha gente ha planteado que ni va y se gana $105,000 al año. Es que se repite la fórmula. Esa fórmula que hemos venido hablando en otro contexto, sobre todo en el contexto de la corrupción, de que finalmente los que viven del país y los que viven del gobierno y de la chequera del pueblo son ellos. Incluso de la chequera de Estados Unidos, porque a mí me encantaría que alguien en el contexto de la corrupción nos dijera o le pudiéramos cuestionar cómo se sienten los estadounidenses de que en efecto Puerto Rico tenga una relación con Estados Unidos y
parte de lo que ocurre en el mundo de la corrupción es que es la jurisdicción de Estados Unidos que viene a Puerto Rico a establecer que se robaron los fondos de esta y otra chequera del gobierno federal. Y con el asunto del código está claramente establecido que parece que no hay voluntad de ninguno de los dos partidos, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, de manejar una ley que le viabilice al país, finalmente es al país, la posibilidad de hacer lo que quiera en esa elección. Si hay alianzas, hay alianzas. Si es buscar de una manera más prolífica candidatos donde quiera que estén, independientemente de las insignias. No, parecería que lo que quieren es definitivamente mantener el control y al mantener el control dirigir una vez más la elección, una sola cruz debajo de. En eso está el asunto del código electoral y a mí me parece que debe haber mucho más discusión. Yo he tratado de conseguir al presidente del Partido Independentista, Juan Dalmau, y tengo que decir que no me contesta, no sé qué está pasando, pero me gustaría mucho hablar con él sobre esto. Ahí está el comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte, que ha hablado y que ha sido más vocal en términos de lo que ellos entienden que está ocurriendo y de alguna manera se une a Victoria Ciudadana y al Proyecto Dignidad para plantear que en efecto eso que está pasando ahí es lo que quiere esas dos facciones de mayoría en un momento dado que obviamente están bastante erosionadas. Dice José Rodríguez, no hay voluntad de cambio en esos dos partidos corruptos. Edgar García, espero que el bipartidismo caiga pronto, dice Edgar. Ivonne Padua, ¿a quién se le ocurre votar por los mismos por tantos años? Ivonne. Puerto Rico es el recinto universitario de la impunidad y robo descarado de a pie, dice Edwin Torres. Ariel, quieren volver a robarse las elecciones otra vez. Ay, Ariel. Dalmau también lo hacen con el León, no quiere entrevista. No te entiendo, Ángel Nieves. Bueno, estamos hablando de entrevistas a periodistas. Yo pensaría, y en otras ocasiones Juan Dalmau ha estado aquí, no sé qué le ha pasado que no se quiere exponer a Bonita Radio por estos días. Es que Dalmau está tratando de evitar la fatiga, dice Miguel Ángel. Boli, Juan Dalmau me parece que está comprado por los PNP. Esa no la había escuchado. Wow, no me digas eso. No olvidemos que aquí siempre ha habido una línea que es bien interesante también, que se habla de que los miembros del Partido Independentista, y lo hemos visto claramente en otros momentos de la historia, le han cargado bastante las maletas al Partido Nuevo Progresista cuando han estado en minoría. Eso es una discusión que viene de lejos y ellos se ofenden, así que tengan cuidado con eso. Dalmau del PPD, Ángel Nieves. Me voy a postular para el próximo cuatrienio, dice Oscar Rivera, y Bonita será el medio oficial de comunicación. No digas eso. Los periodistas siempre estamos al margen de la oficialidad. Hacemos nuestro trabajo independientemente de quién esté en el poder. Eso es súper importante. Velando la Guira, dice Ani Román. Juan Dalmau, sí, puede ser. Es un independentista de aire acondicionado. ¡Wow! Dice Edith Martínez Centeno. Edith, esa es buena, ese comentario interesante. Juan Dalmau, escucha lo que el pueblo está diciendo. Esto es Internautas de Bonita Radio, que eres un independentista de aire acondicionado. Modelando. Lo que hace falta es preparar a algunos para infiltrarlos con cara de fanáticos bipartidistas en la CE, para que choteen lo que verdaderamente pasa y quién ordena. Así es, esa es buena. De nada vale todo el esfuerzo que hagamos para cambiar el país si al llegar a las elecciones nos van a controlar las máquinas. Está en la calle hablando de Patria Nueva. Ok, pero yo creo que es un error y yo lo he visto con otros medios de comunicación, no darle entrevistas a los medios que tenemos preguntas como cualquier otro medio. Me parece que si esa es la excusa que nos van a poner, está difícil. Eso es cierto, el PIB ha cargado por muchos años las maletas al PNP, dice Ana Rosado. Bueno, y a esta hora yo quiero llegar al tema
de la Iglesia Católica, porque me parece que el momentum de estas conversaciones que se dan alrededor de medios oficiales del Vaticano de Roma, el Estado que compone, recordemos que el Vaticano se constituye en un Estado católico, es como allí ocurre todo lo que pasa en cualquier Estado. En relación a dónde está la Iglesia y las menciones que se hacen de lo que ocurre en Puerto Rico con relación a las arquidiócesis, sobre todo la de Arecibo. Y yo quiero traer este análisis porque cuando vi esta mañana las diferentes publicaciones de el Vaticano, y son publicaciones que también es importante establecer, desde donde habla la oficialidad del Vaticano. Allí no pasa nada que no se quiera que ocurra. Yo creo que eso debe estar bastante claro. Hablamos de lo que está pensando definitivamente la Iglesia en un momento dado con relación a cómo los que tienen que obedecer aquello que se haga desde los diferentes cuerpos de poder de ese Vaticano están manifestándose en las diferentes arquidiócesis. Es una conversación, en efecto, que tuvo el Papa Francisco con los directores de las revistas culturales europeas de los jesuitas. Y está hablando de momentos en que la Iglesia Católica, momentos históricos en que la Iglesia Católica ha tenido diferencias entre ese cuerpo de poder de la Iglesia, Vaticano, Papa hacia abajo, y se adhiere al análisis de la famosa obediencia que deben en esos cuerpos los diferentes elementos y cuerpos de poder a el Papa y a las estructuras oficiales de la Iglesia. Ante todo eso, en esa discusión y en esa conversación, la revista Civiltà Católica de Italia publicó ese diálogo. Y cuando se publica el diálogo, sale a relucir lo que el Papa establece es lo que le viene a la mente según la propia publicación del 19 de mayo del 2022. En esa discusión franca, en esa conversación sobre el momento que vive la Iglesia, etcétera, etcétera, y las diferentes decisiones que ha tenido que tomar con obispos de otras arquidiócesis, incluida la arquidiócesis de Puerto Rico, de Arecibo en Puerto Rico, porque ha habido confrontación, ha habido problemas de obediencia en relación a los diferentes postulados de la Iglesia. Y a mí me parece interesante que esto salga en un momento en que en Puerto Rico se están discutiendo, y voy a colocar el enlace en Bonita para que ustedes lo puedan leer directamente de la publicación. Está en español porque me parece que es súper importante para mirar desde dónde está hablando el Papa Francisco y que obviamente hace mención de la iglesia en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico hoy se está dando un movimiento organizado desde la Iglesia Católica y organizado por una persona que ha estado ligada a esos cuerpos de poder de la Iglesia Católica por ser una persona que le hacía los trabajos supuestamente, yo honestamente nunca me ha contestado una llamada y nunca lo he recibido de ella. Los trabajos que hacía son solamente las informaciones mediáticas que tenemos. Joan Rodríguez Bebe con ese cuerpo directivo de algunos
de algunas arquidiócesis, entre otras, de la arquidiócesis de Arecibo, que como sabemos, el obispo Fernández Torres fue destituido por el Papa el pasado mes de octubre del 2021 por todas las supuestamente desobediencias que había tenido con relación a las posturas que asumía la Iglesia, incluso el Vaticano. La Iglesia en Puerto Rico e incluso el Vaticano. Que tienen que ver con las posturas sobre las comunidades LGBTIQ, pero sobre todo con las posturas que asumió con la perspectiva de género. Hay un tema puntual aquí y es la perspectiva de género y todo el trabajo, yo diría que es un trabajo de activismo que hizo Fernández Torres, muchas veces atraído y felicitado por Joan Rodríguez Bebe por todo lo que hacía en la arquidiócesis de Arecibo, que es una de las arquidiócesis que ha sido señalada en Puerto Rico como de casos de pedofilia que han venido a salir a relucir cuando ha salido a relucir todos los casos que han impactado a la Iglesia Católica por las agresiones sexuales contra menores. En ese contexto, a mí me parece que es importante discutir que el Papa haya traído el caso de Puerto Rico como eso que ocurrió también en otras arquidiócesis con esos obispos, como por ejemplo la que ocurrió en la arquidiócesis de Colonia en Alemania, donde también hubo una intervención del Papa, y en el caso de Alemania, emitió una carta de renuncia por las acusaciones que tenía de abuso sexual. En el caso de Puerto Rico, el Papa Francisco establece que le había pedido una renuncia a Fernández Torres por las investigaciones que haya tenido la Iglesia. No queda muy claro, ha habido incluso cartas, y hubo cartas de Roberto González, el arzobispo de San Juan, para que no le dieran una arquidiócesis, para que no ascendieran de alguna manera, si se llama así, y si no me corrigen, en el contexto de la Iglesia, y le dieron una arquidiócesis a Fernández Torres, porque él entendía en el 2009 que no estaba maduro para esa posición. Se la dieron en el 2010. Y esta línea es la que quiero resaltar cuando habla el Papa Francisco con estos miembros en ese encuentro, obispos y otros. Realmente es una publicación de jesuitas, o sea, están hablando entre el sector jesuita. Y establece, lo que pasa es que hay muchos grupos de presión y bajo presión no se puede discernir. No creo que Colonia sea la única diócesis del mundo donde hay conflictos. Y la trato como a cualquier otra diócesis del mundo que tenga conflictos. Me viene a la mente una que aún no ha terminado su conflicto, Arecibo de Puerto Rico. Es así desde hace años. El hecho de que haya diferentes puntos de vista está bien. El problema es cuando hay presión. Eso no ayuda. A mí sí que me llama la atención y me parece importante recalcar lo de esta línea del Papa, porque esa presión aparentemente está viniendo de diferentes sectores en la Iglesia en Puerto Rico, y me encantaría saber si Joan Rodríguez Bebe es una, para que se retraiga la posición del Papa con relación a sacar a Fernández Torres de la arquidiócesis. ¿Y por qué para mí es importante contextualizarlo en el momento que vivimos hoy? Porque definitivamente estamos viendo un movimiento orquestado de miembros de la Iglesia Católica para intervenir. Por lo menos tenemos claramente la evidencia de que en leyes en contra de los derechos que tanto le ha costado no solamente a las mujeres en Puerto Rico, sino a la comunidad LGBTIQ. Ahí está todo lo que ha querido hacer
Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos demonizando a la comunidad LGBTIQ desde la legislatura de Puerto Rico. Y que el Papa Francisco esté trayendo a colación de que la presión no ayuda, es porque está recibiendo presión. Está recibiendo esas cartas. Dice la colega Laura Quintero que hay una carta incluso que se escribió y la recibieron de diferentes miembros y juristas llegados a la Iglesia Católica, hablando sobre el caso de Fernández Torres. Y eso a mí me parece súper importante en un momento que una persona como Joan Rodríguez Bebe quiere establecerse y seguir escalando en el escalafón de la posibilidad hacia la gobernación a través del partido de Proyecto Dignidad. Porque a eso es lo que esta gente se dedican. A presionar por qué. Y me parece, y lo van a leer cuando lean la conversación, la publicación que hace esta publicación del Vaticano, súper importante que traiga el asunto de las divisiones que en el pasado ha habido en la iglesia. Y trae específicamente los conflictos de la iglesia en los años 60, con el famoso Concilio Vaticano II y las conferencias episcopales. Todo eso en un contexto en que está diciendo, esta es época de división. Esta es época en que hay una gente más retrógrada en la iglesia que asume posturas en contra de lo que incluso nosotros deberíamos estar mirando y contextualizarlo históricamente. ¿De dónde está la iglesia respondiendo a las necesidades de esos feligreses y esos que mantienen la institución desde la fe? También tenemos que contextualizar aquí esto que está ocurriendo hoy, que va mucho más allá y habla específicamente que el problema actual de la iglesia es precisamente la no aceptación del concilio. Hablando de ese periodo, y también plantea que hay los verdaderos ortodoxos, o sea, está situando quiénes son los más retrógradas versus aquellos que están dispuestos y que han estado dispuestos a moverse dentro de la iglesia. Eso a mí me parece puntual e importante traerlo en el contexto en que estamos viviendo hoy. ¿Quiénes son los que quieren ser líderes políticos en Puerto Rico? Los más conservadores y más ortodoxos de esas facciones de la Iglesia Católica. Los fundamentalistas. Esos fundamentalistas que abrazan el poder desde los discursos de miedo, la demagogia, la propaganda. Y finalmente la conversación no se da porque es desde el poder, es la imposición. Joan Rodríguez Bebe hizo un proyecto que impactaría el derecho al aborto, el proyecto 693, llenando ese proyecto de imágenes y trayendo un discurso, oiga, incluso cuando va a las pocas intervenciones, sobre todo en los programas de entretenimiento que va. Incluso ahí no habla del sentido de la profundidad del contenido de ese proyecto porque no puede establecerlo, porque el proyecto es un embeleco para irse a abrazar a los fundamentalistas que le están pidiendo que maneje la legislatura como si fuera el púlpito de cada iglesia. Y eso yo creo que es súper importante verlo porque se supone, y ahora digo yo, me contesta Joan Rodríguez Bebe, ¿ella es católica o no es católica? No se supone que siga en efecto las posturas, como dice el obispo Rubén González, que ahora está en Ponce, pero antes estaba en Caguas, que ellos son obedientes. Obedientes. Si los obispos son obedientes, yo no me quiero imaginar lo que son los feligreses que van a la iglesia todos los días. Pues deben ser obedientes de esas disposiciones del Papa. Pues no. Aquí hay un conflicto. Pero ese conflicto, ¿quiénes están en un lado y quiénes están en el otro? ¿Dónde está la conversación? Y eso a mí me parece súper importante. Y aquí voy a establecer el retorno a la Edad Media, exactamente, Edgar.
fundamentalistas oscurantistas y medievales. Todavía quieren vivir en la eternidad de la Inquisición intelectual. Si escuchas cómo habla sobre el aborto, sabes que él está prestándose para ser portavoz de Proyecto Dignidad, Manciano Nieves. Sí, sé que Jay Fonseca tiene una posición bien conservadora con relación al aborto. No lo he escuchado. Un embeleco con muchos flecos, dice Ani Román. Finalmente, yo quiero traer este contexto porque ocurrió nada más hace 20 años. En el 2002 nosotros hicimos una investigación cuando yo trabajaba en el periódico El Vocero sobre un caso que transó la Iglesia Católica desde el Tribunal Eclesiástico y la posición que ocupaba el cura en aquel momento, el padre Eddie Santana, que era encargado de un santuario, entiendo que Nuestra Señora del Carmen en San Lorenzo. Y ese padre tuvo una relación que se querelló ante el Departamento del Trabajo porque era una joven que hacía trabajos en la iglesia, por lo cual se le pagaba. En San Lorenzo, y mantuvo una relación con el padre y hubo todo un planteamiento de hostigamiento en el Departamento del Trabajo y la transigieron. La Iglesia Católica, transigió con la víctima. Eso fue un escándalo. Oiga, y yo trabajaba en ese momento en el periódico que si había una persona más católica, apostólica y de Yauco era Gaspar Roca. Y cuando yo le traje la investigación, la pude terminar y fueron portadas por 5 días. En ese momento, el padre Rubén González, el obispo Rubén González, estaba en Caguas. Y ustedes no se pueden imaginar todas las cosas que me dijeron a mí. Trataron de hacer mucho para que las historias no salieran, pero las historias salieron. El padre Eddie Santana era el presidente del Tribunal Eclesiástico en aquel momento. El padre que decía, como se sienta Joan Rodríguez Bebe a decir que usted no se puede divorciar. Porque Joan Rodríguez Bebe ha sido asesora, no legal porque ella no es licenciada, pero ella dice que puede asesorar en derecho canónico porque, pues no sé, eso se estudia también aparentemente. Y lo más interesante es que estamos viendo hoy los mismos personajes y yo quisiera saber qué piensa el obispo González y los diferentes obispos, sobre todo Álvaro Corrada, que ha sido tan de avanzada en esas posiciones en la Iglesia Católica. Eddie Santana lo sacaron de Puerto Rico. Esas cosas las hacen bien rápido. ¡Clap! Se fue y jamás volvió. Creo que jamás volvió. Él es puertorriqueño, me imagino que debe haber vuelto en algún momento. En 20 años no sé qué ha pasado, ni siquiera con aquella joven que fue bien interesante. Y en este momento, esos son los personajes de la Iglesia Católica aquí. Ahí está el obispo González. Y el obispo González está bien clarito de cómo es la obediencia. Está bien claro. Y en esta discusión, la posibilidad de que ese aparato del fundamentalismo católico esté haciendo esas búsquedas como se hizo en algún momento en el Partido Acción Cristiana para ir a las elecciones del 60. Obviamente estas facciones aquí no incluyen solamente a los católicos. Puerto Rico ya es un país de una diversidad dentro de ese mundo cristiano mucho más grande y ya sabemos la penetración que han tenido las iglesias protestantes en ese escenario. Pero para mí es fascinante esta discusión, este encuentro, esta alusión a Arecibo y a las diferentes posturas. Definitivamente Roberto González tendrá otros problemas como es la administración de todas las propiedades de la Iglesia Católica, incluidos los colegios, pero parece que definitivamente fue escuchado en el Vaticano y miren, no se ajusta. Porque hay una línea interesante y es que en algún momento en ese asunto de obediencia, todo lo que había que hacer en términos de los entrenamientos y de los adiestramientos que tienen que tener ese cuerpo de poder dentro de la iglesia, el obispo Fernández lo quería hacer con todo menos con lo que estaba señalando el Vaticano.
y ese nivel de educación se fue hacia el fundamentalismo religioso de nada más y nada menos que del Opus Dei. Así es que yo creo que esto es fascinante. De ahí viene Joan Rodríguez Bebe. De ahí viene la posición fundamentalista conservadora y retrógrada de Joan Rodríguez Bebe. Yo creo que la discusión con el Papa sería bien interesante. Y sobre todo traerlo. Recordemos, Joan Rodríguez Bebe es quizás la única que hizo una publicación casi rasgándose las vestiduras porque votaron a Fernández Torres. Porque él había hecho mucho por el pueblo cristiano. Así estamos. Y yo a las 8:57 yo me voy. Me parece que son temas que hay que seguir abundando sobre ellos. Edith dice, para que el Papa se pronuncie lleva rato en investigación. Eso es lo que te digo. Lleva mucho tiempo. Y estuvo 11 años Fernández Torres en el poder. Todas las cosas que habrán en esas publicaciones que no podemos ver. Si hay alguien que tiene acceso al Vaticano y tiene las publicaciones, las investigaciones, por favor, me encantaría. Esos dos van por el camino de no recoger, como antes se cantan en quiebra por la falta de... Sí, así es. Es que la religión y la fe son dos cosas diferentes. Totalmente de acuerdo, Migdalia, definitivamente. La religión, cómo se estructura, etcétera. Y obviamente las facciones son diferentes. Obediencia ciega para los feligreses e indulgencia para el clero, que solo resbalan aunque terminen escocotados frente a la paila, dice Ani Román. Qué buena línea. Gracias a todos, gracias a ustedes, a ti, Lueli, siempre por estar. Migdalia, Yolanda, gracias. Todos los que estuvieron esta mañana, recuerden que volvemos, hoy es miércoles a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Importante, bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Sí está activa Fundación Periodismo 21. En la ATH móvil busquen el área de negocios, aunque es una organización sin fines de lucro, pero aparece allí y pueden donar. También recibe cheques o giros postales la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos auspiciados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Cero Gandía. Gracias por estar, gracias Verónica por la asistencia técnica. Nos vemos a las 5 en Que Palo es Noticia. Buen día.